Buenos días, estimados estudiantes de la asignatura de Derecho Mercantil y Legislación. Vamos a dar continuidad a la segunda unidad temática denominada Sociedades Mercantiles, Tipo, Constitución y Responsabilidades. En las sesiones anteriores ya vimos un poco lo de los conceptos y tipos de sociedades mercantiles para establecer fundamentos teóricos y sólidos en el análisis jurídico empresarial. No olvidemos que estuvimos estudiando las especies de sociedades mercantiles, que fueron sociedades de nombre colectivo, sociedades comandita simples, sociedades anónimas, sociedades en comandita por acción de las sociedades extranjeras. Continuando con el desarrollo de esta temática de mucho interés, la clase de hoy y el material que hemos preparado va a ser exclusivamente en un caso práctico focalizado en las sociedades anónimas. No olvidemos que, recordando la parte de la teoría, la legislación mercantil tributaria dice que toda sociedad o compañía mercantil es la reunión de dos o más personas que ponen en común su dinero, bienes o su trabajo para ejercer la industria o el comercio, es decir, con ánimos de lucro o intención de obtener una ganancia. Dado esta información, es la base para entrar de lleno a un caso de estudio en la práctica. A continuación, le vamos a presentar el siguiente caso. Para fines académicos, resolvemos un caso de derecho mercantil y contabilidad sobre la constitución y suscripción de capital de una sociedad anónima, aplicando los principios de responsabilidad limitada y aportaciones. No olvidemos que las sociedades, conforme su tipo, hay algunas que tienen responsabilidades limitadas y otras que tienen responsabilidades ilimitadas. En nuestro caso, las sociedades anónimas S.A., todas son de responsabilidades limitadas. El caso es el siguiente, donde dice que tenemos tres socios, lo hemos modificado como el socio A, B y C, quienes deciden constituir la empresa Innovación y Concepto S.A. Establecen un capital social por un valor o monto de 5.600.000 córdobas, dividido entre 5.600 acciones, nominativas con un valor nominal de cada acción de 1.000 córdobas. Es importante mencionar que de los tres socios, cada uno hace aportes distintos. Por lo tanto, tenemos que sacar un porcentaje de participación. Empezamos con el socio A. El socio A nos indica que va a ser una aportación de 2.520.000. El socio B va a ser una aportación de 1.960.000. Y el socio C va a aportar un dinero por un valor de 1.120.000. Si sumamos esos tres valores, jóvenes, vamos a utilizar la calculadora. 2.520.000 córdobas más 1.960.000 córdobas más 1.120.000 córdobas. Eso nos da un monto total global de 5.600.000. Esa es la cifra que vemos nosotros ubicada en la parte inferior. Una vez que ya tenemos registrado el aporte de cada socio y la sumatoria del aporte de cada uno de ellos, tenemos el global. Ahora necesitamos saber el porcentaje de participación de cada uno de los socios, y eso es sencillo. Eso se obtiene, jóvenes, únicamente dividiendo el aporte de cada uno de los socios entre el total. En el caso del socio A, para sacar su porcentaje de participación, vamos a dividir su monto aportado. En este caso dice que son 2.520.000 córdobas, y lo vamos a dividir entre el monto total, que serían 5.600.000, y eso nos da un aporte de 0.45%, es decir, el 45% estaría representando el aporte del socio A.
Veamos ahora el porcentaje de participación del socio B. Dice que él aportó 1.960.000 córdobas y lo dividimos entre los 5.600.000 y nos da un aporte de participación del 35%. Seguidamente vamos a ver la aportación en porcentaje del socio C. Dice que este joven aportó 1.120.000 córdobas entre los 5.600.000 y eso representa el 20% y lo registramos aquí. 45% del socio A, 35% del socio B y el 20% del socio C nos tiene que dar un total del 100%. Una vez que ya tenemos el porcentaje de participación con sus respectivos montos aportados de cada uno de los socios, entonces tenemos que ver paralelamente las asignaciones que le corresponde a cada uno de los socios en acciones. Como aquí lo dice en la introducción, son 5.600 acciones con un valor nominativo de 1.000 córdobas cada uno. Entonces, como se obtienen cada valor de cada acción, entonces en este caso vamos a dividir en el socio A los 2.520.000 entre los 1.000 córdobas que vale cada acción. Eso representaría en acciones iniciales de 2.520 acciones. En el caso del socio B, vamos a dividir su monto aportado, que es 1.960.000 entre 1.000 córdobas que es cada acción. Eso representaría 1.960 acciones. En el socio C, su aporte es de 1.120.000 entre 1.000 que tiene el valor nominal cada acción. Eso representaría 1.120 más 1.960 más 2.520. Tenemos un total de 5.600 acciones. Seguidamente, continuando con el ejercicio, el desarrollo de este ejercicio práctico, nos dicen que en el año 2024 vemos un escenario positivo donde la empresa generó utilidades, es decir, fue un año exitoso. Y al cierre del ejercicio fiscal, la empresa genera una utilidad neta de 450.526 córdobas. Es importante mencionar, jóvenes, que este valor que está aquí es la parte neta. Sin embargo, en la parte más adelante vamos a ver que tuvimos que haber tenido una cifra de la utilidad antes de impuestos, porque en este ejercicio nosotros vamos a calcular lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto que paga la empresa y el impuesto que paga los socios. Una vez que ya tenemos el valor de la utilidad neta de los 450.526 córdobas con 32 centavos, en la constitución de la empresa no olvidemos que toda sociedad debe ser constituida legalmente. A modo de repaso, aquí están los 5 pasos que nosotros vimos anteriormente. Paso para la constitución de una empresa en Nicaragua. En el paso 1, la redacción de un acta de constitución. Paso 2, comprar los libros de contabilidad y sociedades. Paso 3, presentar el acta de constitución en la ventanilla única de inversión. Paso 4, registrarse como comerciante y registrar los libros de contabilidad. Paso 5, obtener el documento único de registro. Y paso 6, representación legal. Una vez que tenemos información, jóvenes, no olvidemos que en la constitución de este caso se llegó al acuerdo de que se iba a repartir o se iba a separar de todas las utilidades el equivalente al 5% de la utilidad neta. Entonces, de estos 450.526 córdobas con 32 centavos, vamos a calcular el 5%. ¿Eso cuánto representaría? Entonces nosotros agarramos la calculadora y digitamos 450.526 córdobas con 32 centavos por el 5%. En este caso nosotros digitamos la calculadora 0.05 y nos da una cifra de 22.526 córdobas con 32 centavos. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que ese es el dinero que nosotros vamos a apartar como una reserva legal por cualquier emergencia que la empresa pueda sufrir
en el futuro. Este valor que nosotros acabamos de registrar, vamos a restarlo a la utilidad neta, que son 450.526.32 córdobas, y por lo tanto viene la siguiente pregunta: ¿de cuánto es el monto restante para los efectos de proyectar la distribución proporcional entre los socios? Entonces, prácticamente, restándole esta cifra a los 450.526.32, entonces nos queda un valor neto de 428.000 córdobas, que sería la distribución entre los tres socios. De este valor necesitamos saber cuánto le toca a cada socio, y es sencillo. Recuerden que en la parte superior, cuando hicimos la repartición de los montos, vimos un porcentaje de participación. Entonces esta cifra que está aquí en porcentaje nos sirve como apoyo o de guía para que cada uno de los socios se reparta según corresponda. Entonces el socio A le corresponde de los 428.000. Recuerden que este valor es sin impuesto de capital, porque los socios, aparte de recibir su derecho como una utilidad, ellos también tienen que pagar un porcentaje de impuesto de capital. Entonces el socio A le corresponde el 45% de los 420.000. Vamos a agarrar la calculadora y hacer el cálculo. Entonces digitamos 428.000 córdobas por el 45%. En este caso digitamos 0.45 y nos dice que el socio A le corresponde un monto a recibir de 192.600 córdobas. Vamos con el caso del socio B y hacemos el mismo procedimiento. Digitamos los 428.000 por el 35%, en este caso es 0.35%, y nos da 149.800 córdobas, es lo que le tocaría al socio B de recibir. Y finalmente al socio C dice que el 20%, digitamos 428.000 córdobas por 0.20% y nos da 85.600. Hacemos la respectiva anotación en nuestro control y sumamos prácticamente los valores 192.600, 149.800 y 85.600, nos da un total de 428.000 córdobas, que sería el desglose o la distribución proporcional entre los tres socios. Recuerden que este monto aún no le hemos deducido, que sería el impuesto de capital que debe de pagar cada uno de los socios conforme el monto que va a recibir. Siguiente paso, el proceso de retención de impuestos paso a paso. Recordemos lo siguiente: es que cuando una sociedad mercantil genera ganancia, el dinero pasa por dos capas de impuesto. Antes de llegar al bolsillo de los socios, el impuesto que paga la empresa por operar y el impuesto que pagan los socios por retirar sus ganancias. En la parte superior del enunciado, recuerden que decía que la utilidad neta inicialmente del ejercicio era de 450.526.32 córdobas, ya deducido con el impuesto, pero aquí ya nos está diciendo de cuánto fue la utilidad bruta inicialmente. Y la utilidad bruta del ejercicio fue de 643.609 córdobas con 2 centavos. A este monto hay que calcularle el 30%. Entonces, si agarramos la calculadora, 643.609 córdobas con 2 centavos por el 30%, que sería el impuesto que debe de pagar la empresa, y nos da un valor de 193.082.71 córdobas. Este valor se le resta al monto anterior y podemos hacer aquí el ejercicio: 643.609.02 centavos menos el impuesto que hay que restarle, 193.082 córdobas 71 centavos, y nos da la utilidad neta de 450.526.31, que
esa información nosotros ya la teníamos desde el inicio del caso. Luego aquí a modo de refrescamiento se le aplica el 5% a este valor. Ustedes ya saben que son 22.525.32 y aquí está la utilidad distribuible que son los 428.000. Sobre este valor, jóvenes, nuevamente hay que aplicar un impuesto a los dividendos, a la utilidad en este caso, que se van a repartir los 3 socios. Y vamos a auxiliarnos de la calculadora. Ponemos 428.000, que es el monto a distribuir entre los 3 socios, y le vamos a aplicar el 15%, que sería el impuesto de capital que se le aplica, serían 64.200 córdobas. Este valor lo registramos aquí y se lo vamos a restar a los 428.000 córdobas que habíamos anotado anteriormente, menos 64.200, y nos da un valor de efectivo para los 3 socios de 363.800 córdobas. Esa sería prácticamente ya lo neto que hay que distribuir entre los 3 socios, liquidación final y desglose por los socios. Entonces, a ver, hacemos una tablita donde reportamos los nombres de cada uno de los socios, su participación en porcentaje, el dividendo decretado en bruto sin impuesto, el respectivo impuesto que se le aplica. En este caso, el socio A va a pagar el 15% de este valor. Podemos hacer el ejercicio. Dice que el dividendo en bruto que tiene el socio A es de 192.600 córdobas por el 15% que se le va a deducir, son 28.890 córdobas, y hacemos la resta. Restamos 28.890 córdobas y por lo tanto el socio va a recibir ya netos en efectivos la cantidad de 163.710 córdobas. Vamos con el socio B. Él tiene un dividendo decretado en bruto por un valor de 149.800 córdobas. Le aplicamos el 15%, 0.15, y eso representa un valor de 22.470 córdobas. Entonces vamos a hacer la resta de los 22.470 córdobas y el socio B va a recibir ya netos 127.330 córdobas. Vamos con el tercer y último socio, que tiene un dividendo en bruto por un valor de 85.600 córdobas. Le aplicamos el 15% y nos da un valor de 12.840 córdobas. Ese monto que acabamos de calcular se lo vamos a restar al dividendo decretado en bruto, 85.600 menos 12.840 córdobas, y por lo tanto el socio se va a recibir un dividendo de 72.760 córdobas. Si sumamos 163.710 del socio A más 127.330 del socio B más 72.760 del socio C, eso nos da un valor total de 363.800 córdobas. Continuando con el desarrollo del caso de estudio, la capitalización como estrategia alternativa. Este ya es otro escenario donde si la asamblea de los socios decide reinvertir los 428.000 córdobas en la compra de nuevos servidores o contrataciones de personal, en lugar de repartirse este valor de los 428.000, entonces el impuesto del 15% no se va a generar, se va a postergar la carga fiscal y va a aumentar el valor de la empresa. Es decir, si este valor que estamos señalando aquí, tus socios toman la decisión ante la asamblea de dichos socios de que no quieren repartirse ese dinero, sino que más bien se sume y que incremente el valor de la empresa, y por consiguiente también se va a incrementar la participación de ellos. Entonces, continuando con el ejercicio, en lugar de retirar el dinero en efectivo y pagar el impuesto al dividendo, la asamblea de socios aprueba una capitalización de utilidades. Esto significa que el dinero se queda permanentemente en la empresa para financiar su crecimiento, y a cambio los socios reciben nuevas acciones o partes sociales.
Entonces, escenario de capitalización y emisiones de nuevas acciones, el proceso legal y contable paso a paso. Ya sabemos que la utilidad distribuible son los 428.000 córdobas y el traspaso contable de las cuentas de utilidades. Prácticamente en esta ocasión, como se suma al capital social, no vamos a requerir hacer un pago de beneficio fiscal. Estamos exentos en este sentido y vamos a autorizar la emisión de nuevos títulos, y eso se hace lo siguiente. Entonces, acuerdo unánime. La Asamblea acuerda reinvertir el 100% de la utilidad distribuible de los 428.000 córdobas. El efecto fiscal inmediato: al no existir una entrega de dinero en efectivo a las cuentas personales de los socios, no se genera la retención del 15% de impuesto a los dividendos. Los 428.000 córdobas se aprovechan íntegramente dentro del negocio. Por lo siguiente, debemos ver una modificación de estatus. Se realiza un aumento de capital social mediante una reforma legal ante notario o registro público. Entonces hay una reexpresión de capital social y nuevas acciones. Para mantener la equidad, las nuevas acciones se emiten respetando estrictamente el porcentaje de participación original de cada socio. Asumiendo que originalmente cada acción valía los 2.000 córdobas, de las 5.600 acciones iniciales, la empresa emitirá 428.000 nuevas acciones con un valor de 1.000 córdobas. Estos 428 nuevas acciones se distribuyen de la siguiente manera o se determinan así. Recuerden que la utilidad distribuible fue de 428.000 y cada acción vale 1.000. Dividimos esos 428.000 entre 1.000 y obtenemos entonces las nuevas acciones, que sería una cantidad de 428 nuevas acciones. El impacto en la estructura interna de la empresa se desglosa de la siguiente manera. Reportamos el registro de los 3 socios con su respectiva participación. Registramos las acciones iniciales de cada uno de los socios. Recuerden que eran 5.600 acciones y cada uno tenía una participación de acciones. Recuerden que la utilidad fue 428.000 entre el valor nominal de cada acción de 1.000. Eso representaría un total de 428 acciones. ¿Cuánto le correspondería a cada socio de acuerdo? En esta nueva emisión nos vamos a auxiliar de la participación porcentual. En este caso vamos a decir 428 acciones por el 45%, quiere decir que el socio A va a recibir de las nuevas acciones 192 acciones. Redondeados serían 193. En el caso del socio B, vamos a multiplicar las 428 acciones por el 35% de participación. Eso representaría un total de 149 o 150 acciones. Y el socio C, que tiene un nivel de participación del 20%, vamos a multiplicarlo por 420 acciones y eso representaría prácticamente 86 acciones. Entonces, 193 acciones del socio A, 150 acciones del socio B y 86 acciones nuevas para el socio C. Entonces, eso suma las 428 acciones. Y podemos observar que se actualiza el total de acciones post capitalización. El socio A pasa de 2.520 acciones más 193, actualmente tendría 2.713 acciones. El socio B anteriormente tenía 1.960 acciones más 150 acciones, actualizados serían 2.100 acciones. El socio C, 1.120 acciones más 86 acciones que acaba de captar, totaliza ya un total de acciones de 1.206 acciones. Sumamos estos 3 valores en acciones y eso representaría un valor de 6.028 acciones. Igual pasa ahora con el valor de la inversión. Y recuerden que cada acción tiene 313 acciones por 1.000, nos da 2.712.600 córdobas de aporte para el socio A. Ha incrementado su capital. 2.110 acciones por 1.000 serían 2.109.800 córdobas. Socio C, 1.206 acciones
por 1000 le da 1.205.600 córdoba. Sumamos los tres valores y nos da 6.028.000 córdoba. Conclusiones financieras del escenario. El fortalecimiento patrimonial, el capital social de la empresa, ha aumentado en 7.64. ¿Cómo se obtiene ese incremento? Sencillo, jóvenes. Ustedes agarran la calculadora y van a dividir los siguientes valores. Registramos la actualización de la empresa actual, que serían 6.028.000 córdobas, y lo vamos a dividir entre la base, que sería el valor o el aporte inicial de la empresa, 5.600.000, y le vamos a restar la unidad, nos da 0.7642, lo multiplicamos por 100, dice que la empresa ha crecido o aumentado a un 7.64%, que es el dato que nosotros tenemos aquí señalado. Ese fue el incremento de la empresa, pasando de 5.600.000 valor monetario de capital a 6.028.000, porque la empresa tuvo un año exitoso. Ganancia patrimonial no en efectivo. Los socios no ganaron dinero para gastar hoy, pero sus acciones ahora valen más. Si en el futuro deciden vender la empresa o sus acciones a un tercero, cobrarán un valor mucho más alto. Diferimiento de impuestos. El impuesto no se elimina para siempre. Si dentro de un año la empresa decide reducir su capital social para devolverle dinero a los socios, en ese momento el fisco podría cobrar el impuesto correspondiente. Eso es en el escenario cuando la empresa prácticamente obtiene beneficio y éxito. Ahora veamos lo contrario. Recuerde que en el caso empezamos a ver que el éxito fue en el año 2024. Ahora veamos un escenario de absorción de pérdida en el año de crisis 2025. En el siguiente año, debido a una contracción de mercado, la empresa registra una pérdida neta de 320.000 córdobas. Entonces se hace una pregunta: ¿cómo asume la pérdida los propietarios? En las sociedades mercantiles nos indica de responsabilidad limitada o de capitales. Recuerden que si la sociedad fue constituida como responsabilidad limitada, entonces el capital de la empresa es el que va a responder. Entonces, continuando con la lectura, dice aquí: en las sociedades mercantiles de responsabilidad limitada o de capital, como las SA, que son sociedades anónimas, los socios no responden con su patrimonio personal, casa, auto o cuentas bancarias particulares, ante la deuda de la empresa. La pérdida se absorbe internamente siguiendo los siguientes pasos. 1. Se usa la reserva. Se utiliza reserva legal acumulada en los años buenos para amortizar el golpe. Se usarían los 28.526.32 córdobas. Recuerden que este valor fue la reserva que se había apartado inicialmente. Entonces, afectación del patrimonio neto. Si la pérdida en este ejercicio fue de 320.000, vamos a auxiliarnos de la calculadora, 320.000, y tenemos una reserva por un valor de 22.526 corta con 32 centavos, prácticamente ustedes pueden ver que la reserva es inferior en comparación con la pérdida que estamos reportando. Entonces hay un déficit igual de 297.473 córdobas con 68 centavos, lo vemos aquí. Entonces se arrastra en la contabilidad como pérdida del ejercicio anterior, disminuyendo el valor contable de las acciones o participaciones de los socios. Siguiente paso: reducción de utilidades futuras. Los socios no tienen la obligación de poner dinero de su bolsillo para cubrir los 297.473,68 centavos inmediatamente. Sin embargo, en los años futuros podrán cobrar utilidades, no podrán cobrar utilidades hasta que esta pérdida quede completamente saneada. El límite del riesgo y liquidaciones. Si la pérdida continúa o
consume más de las 2/3 partes del capital social, la ley obliga a la empresa a disolverse o que los socios inyecten más capital de forma voluntaria. Para salvarla, si quiebran, los acreedores solo cobrarán con los activos que le quede a la empresa, los 5.600.000 córdobas iniciales y herramientas, protegiendo los bienes personales de los socios A, B y C. A modo de conclusión del caso, dice que la regla de oro, tanto las ganancias como las pérdidas se distribuyen de manera estrictamente proporcional al capital aportado, a menos que los estatutos internos digan lo contrario. Protección patrimonial, la mayor ventaja de las sociedades mercantiles estructuradas en que se separa la billetera del negocio de la billetera familiar de los socios ante situaciones de pérdida. Con esto prácticamente estaríamos cerrando con la explicación de un caso académico y práctico sobre derechos mercantiles y contabilidad asociados sobre el tema de sociedades anónimas, ¿verdad? Espero que este material les sea de mucha utilidad y lo vean y practiquen, ¿verdad? Yo le agradezco mucho ahora por su atención. Estaríamos cerrando esta explicación y pasen buenas tardes y buenas noches, jóvenes.